Soy el profesor Miguel Ángel Norzagaray Cosío. Trabajo en la Universidad Autónoma de Baja California Sur y parte de mi tiempo lo dedico a hacer divulgación científica, asistiendo a jardines de niños, primarias, secundarias, educación básica en general, llevando prácticas de astronomía. A veces para concluir un tema, a veces simplemente por dar una plática sobre astronomía, sobre telescopios. Y en estas condiciones de pandemia, claro, no se han podido hacer esas visitas. No está peleada la idea, claro, de hacer pláticas virtuales con sus alumnos para los profesores interesados, porque estas actividades por lo general se han hecho de común acuerdo con los profesores, por invitación de los profesores. Por lo general uno asiste y cubre 2 o 3 grupos en la misma ocasión, visitando cada salón. La intención de estos videos es dar un resumen rápido de astronomía con la intención de abordar en algunos temas comunes de interés para que incluso para que el docente tenga conocimientos muchos más profundos de los que necesita en su práctica diaria, que tenga respuesta para muchas de las preguntas que le pueden hacer sus alumnos y además sirvan para responder a ciertas preguntas que de repente cotidianamente nos hacemos sobre el cielo y que a veces no entendemos del todo la respuesta o no encontramos a quien nos la responda simplemente. Aquí aparecen mis datos, mi correo electrónico, también la manera por Discord, como me pueden localizar rápidamente. Una búsqueda en Facebook también localizará lo mismo. Tenemos un grupo aquí en La Paz que es la Sociedad Astronómica Mira, y ahí también podemos atender consultas de diversa índole o incluso para hacer visitas fuera, hacer observaciones cuando ya estemos en la posibilidad de hacerlo así otra vez. El contenido del curso pues es el que aparece aquí en estos materiales. Básicamente vamos a tomar un poquito de historia, yéndonos a los personajes importantes, algunos de los más importantes. También viendo qué tipo de acontecimientos son los que fueron cambiando y modelando el desarrollo de la astronomía como ciencia. Vamos a enfocarnos a platicar después un video de otra hora en el origen del universo. Por supuesto vamos a tomar los elementos más importantes que son las estrellas y las galaxias que alumbran las estrellas. Vamos a después dedicarnos ya de lleno al sistema solar, que es donde por lo visto hay más interés porque es de los temas que sí aparecen en educación básica. Especialmente la formación del sistema solar, el Sol, la estrella central, los cuerpos menores que son llamados así a los cometas, a los asteroides, a los planetas enanos, y terminaremos viendo planetas en general, a los planetas internos de Mercurio a Marte y luego a Júpiter hasta Neptuno. Y nos dedicaremos, en especial la atención vamos a dedicarle a la Tierra y a la Luna, al sistema Tierra-Luna, que es muy importante porque es lo más cotidiano que tenemos nosotros, por los eclipses, por mareas, por otros fenómenos a los que estamos muy acostumbrados. Eso básicamente es lo que vamos a ver durante estas horas. Está distribuido el tiempo así como aparece aquí en la información de a un lado. Y como material de apoyo vamos a estar haciendo uso de un software gratuito que se llama Stellarium. Stellarium lo pueden descargar de una página, de su propia página web, que ahí aparece, stellarium.org. Lo pueden buscar rápidamente en cualquier buscador. Y Stellarium lo tenemos disponible prácticamente para cualquier sistema operativo, ya sea el que sea. Y los más habituales pues son Windows. Si ustedes tienen Windows de 32 bits o de 64, descarguen la versión que tengan. Si tienen una Mac o si trabajan con Linux, descarguen cualquier versión. Son gratuitas y vienen con lo suficiente para hacer algo de trabajo. ¿Qué es lo que incluye el Stellarium? Bueno, básicamente si lo cargamos, lo voy a cargar ahorita en este momento. Y como todavía no es de noche, me aparece por supuesto el cielo todavía con algo de luz. Estoy viendo hacia el sur, para el suroeste, y acá el sol está a punto de meterse. En este momento que estoy grabando son poco más de las 6 de la tarde. Y
En cuanto ustedes lo arrancan, Stellarium, por la dirección de internet, va a saber dónde se encuentran ustedes. Si uno pone el mouse hacia el lado izquierdo de la pantalla, hacia esta porción, va a aparecer un menú que está oculto, pero aquí aparecen las ventanas de ubicación, y la ventana de ubicación, precisamente gracias a internet, lo van a situar ustedes aquí. Se va a saber que está en La Paz. Antes era necesario indicarle dónde estaba uno, ahora ya no, automáticamente lo va a encontrar, no es necesario hacer más en el caso de la ubicación. Y después vienen los controles de la ventana de fecha y hora. Yo quisiera tal vez ver cómo va a estar en la noche, y puedo adelantar el tiempo para que se vaya no a las 18 horas, esta es la hora de este momento, sino tal vez yo quisiera ver más tarde a las 9:15 de la noche casi. Y este que está aquí va a ser el cielo que voy a tener hoy en la noche. Va a haber luna, aquí están algunas estrellas muy brillantes identificadas, y con la rueda del mouse, con la rueda del mouse, que lo puedo acercar los objetos, alejarlos, y si hago clic con el mouse los puedo ir moviendo, arrastrando el cielo. Si hago clic sobre un objeto sin arrastrar nada, automáticamente me va a dar información adicional de qué es lo que estoy viendo. Si hago clic en otro objeto, me cambia el objeto. Y si no quiero estar viendo esa información, basta con que yo le dé clic con el botón derecho y desaparece la información. Hay muchas más cosas que se pueden hacer aquí, por supuesto. Por ejemplo, en el menú que está en la parte de abajo, voy a quitar ya lo de la fecha y hora. En el menú que está hasta acá abajo, yo puedo poner las líneas de las constelaciones. Puedo poner los nombres de las constelaciones. Voy a quitar las líneas. Puedo incluso poner los dibujos de las constelaciones para entender un poquito más cómo son. Básicamente es parte de lo que puedo hacer. Puedo poner, si me interesa algo un poco más técnico, puedo poner las coordenadas ecuatoriales, puedo poner coordenadas de otro estilo. Puedo quitar el suelo, porque puede ser que yo quiera ver qué estará debajo del horizonte, y ya quito el suelo. El suelo es una muy buena referencia, por supuesto. Incluso puedo quitar la atmósfera para poder ver con precisión todas las estrellas, ¿sí? Claro, si pongo la atmósfera, el programa simula la atmósfera, y ya no voy a poder ver igual todo. Y claro, y también puedo alcanzar a ver, que puedo quitar o poner los puntos cardinales, puedo poner los objetos de cielo profundo. En fin, me permite estudiar el cielo. Me permite cambiarme incluso a cualquier fecha. Yo pudiera cambiar el año. Por ejemplo, pudiera irme hacia adelante, pudiera irme muy hacia atrás. Puedo manejar la fecha y la hora a voluntad. Y trae algunas otras herramientas adicionales que pueden ser útiles para que le interese estudiar un poquito más esto. Hay muchos tutoriales sobre el uso de Stellarium. Este particularmente es el Stellarium para escritorio, que es el que yo estoy utilizando en este momento. Pero incluso aquí en la página de Stellarium, ustedes pueden ver que aparece, en este recuadro que está aquí, aparece la versión web, prueba la versión web. Incluso acá también en la parte de arriba recomiendan usar la versión web sin descargar nada, directamente como página ustedes la pueden ver. Podemos irnos a la versión web, vamos a ir para allá, y esta es esa versión. Es muy cómoda, no tienen que descargar nada, y aquí están todas las herramientas. Bueno, algunas está distinto las cosas. Aquí ahora la fecha siempre aparece de este lado. Uno lo puede cambiar aquí, uno se puede ir hacia la zona del día, hacia atrás, uno puede irse hacia la zona de la noche. Está de manera un poco más interactiva esto, por supuesto. Voy a dejar la hora como tenemos actualmente. Aquí me aparece para poner, voy a quitar el suelo, la atmósfera, perdón. Voy a poner las constelaciones. Puedo hacer cosas como las que había hecho anteriormente, ¿sí? Puedo poner coordenadas. Claro, tengo más opciones en la versión de escritorio, pero si no quieren descargar nada, pues está esta versión web, que también es muy útil. Stellarium no es el único software disponible, hay otros tantos, pero en mi parecer este es de los más accesibles. Incluso para teléfono celular hay mucho software que se puede utilizar, como el de Google Sky, que es bastante bueno. Y
pudiera ser más que suficiente por utilizarlo. Sí hay una versión de Stellarium para el teléfono, pero hay que pagar. Hay que pagar algo así como 70 pesos, no me acuerdo. Yo la pagué porque me interesaba tenerla en el celular también. Trabaja de manera muy eficiente, no es un costo alto y uno la tiene permanentemente en su celular. Y ese es el software de apoyo que vamos a estar utilizando. Por supuesto, si tienen dudas y preguntas sobre los materiales que van a ir viendo de los videos, me pueden escribir en la dirección de correo electrónico que aparece aquí y pues estaría a sus órdenes para contestar cualquier pregunta. Espero que les sean de utilidad los siguientes videos y los disfruten y se diviertan con ellos. Vamos a comenzar con este tema de historia, el primer tema de esta serie de videos. La historia siempre ha sido una manera muy confiable, interesante, por otra parte, de ir entendiendo los conceptos de astronomía, los conceptos astronómicos, conforme se han ido desarrollando y descubriendo. Y así pues nos permite tener una noción de cómo han ocurrido las cosas. Así que vamos a dar un repaso más o menos rápido de algunas cosas que ocurrieron desde la prehistoria hasta nuestras fechas, haciendo énfasis en los personajes importantes que hubo. Vamos a comenzar entonces. Obviamente, pues antes de nosotros, pues los animales veían el cielo desde siempre, solo que no tenían la capacidad para desarrollar conocimientos adicionales. Uno lo nota, pues, cuando pasan los aviones, cuando ocurren fenómenos en el cielo, los perros, los otros animales se dan cuenta de lo que ocurre ahí. Claro, no tenían manera de entenderlo. Hasta que llegamos nosotros y poco a poco comenzamos a estudiar más las cosas, a prestarles más atención. Seguramente son de los indicios más antiguos que tenemos sobre información en astronomía, o que se cree que astronomía. Este es el hueso de Lebombo, un peroné de babuino, un primate, que tiene unas 29 marcas. Se dice que estas 29 marcas bien pudieran haber sido el seguimiento del mes lunar, de las fases de la luna. Día a día registro de las fases de la luna. También se piensa que podría haber sido una mujer, la primera matemática, que llevaba simplemente ahí en ese hueso su registro de menstruación. No se sabe, esto es pura especulación, es un hueso muy antiguo, pero ya denota, ya había otras señas de civilización desde antes, de seres haciendo cosas. La civilización como tal es mucho más reciente, ya cuando se asientan los pueblos. Pero hay vestigios muy antiguos. Aquí les dejo algunos cuantos más para que si les interesa vayan a revisar de qué se tratan. Todos estos son de etapas anteriores a la civilización como la conocemos. Estos primeros asentamientos pues son de civilizaciones muy antiguas. En la China es donde primero hay algunos de los vestigios de civilización, de sembradíos, y se encuentran los primeros restos que incluyen información de constelaciones, estrellas. Claro, otro que viene aquí en Alemania, pues no era un lugar que se llamara Alemania, es simplemente en la región que actualmente ocupa Alemania, donde se encontraron también cosas de metal que simulaban cosas en el cielo. Tenemos por supuesto el Stonehenge. Aquí no tenemos manera de decir pues quién fue el que hizo todo esto, por supuesto, ¿verdad? Pero sí, cada uno de estos ya tenía su orientación con respecto hacia el este, el equinoccio de primavera, o tenían orientación algunas cosas hacia ciertas estrellas, particularmente las pirámides en Egipto. Algunas otras aquí también en Mesoamérica, y desde entonces ya se tenía una noción, un conocimiento cada vez más profundo de lo que pasaba en el cielo. La mejor muestra de eso es el código Dresden, que es de lo único que nos queda de la cultura mesoamericana, del conocimiento mesoamericano de astronomía. Este código, papel amate con un montón de grabaciones, doblado con un montón de grabaciones, trae información sobre Venus, sobre la Luna, sobre eclipses. Toda la información que conocemos, casi toda la información que sabemos de los conocimientos de ellos está en el Códice Dresden, que está en la biblioteca de Dresden, que apareció allá hace muchos años, que se lo llevaron de aquí. El resto de los códices pues fueron quemados aquí en México. Y esos son los antiguos códices que había en ese entonces.
Ahora, ya la primera civilización en forma que hace trabajos muy importantes para nosotros, pues esos son los caldeos. Ahí se dice que es la cuna de la civilización. De ahí nos legaron pues la división del círculo en 360 grados, marcaron las 4 estaciones, ellos definieron el zodiaco, utilizaban base numérica 60. El teorema de Pitágoras lo conocían, pero no tenían la demostración la hizo posteriormente Pitágoras, pero ya lo empleaban, ya lo empleaban. Y ellos tenían, ya sabían de los 5 planetas de la antigüedad. Los 5 planetas eran Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, básicamente esos. Y sabían que los planetas se movían a veces hacia atrás y hacia adelante, el movimiento retrógrado. El zodíaco que conocemos hasta la fecha viene de los caldeos, precisamente. El círculo de animales significa. Y conocieron también el año grande, se dieron cuenta de que cada 18 años se repetían exactamente los mismos eclipses y estaciones. Entonces dijeron, se lo identificaron como un año de Dios. Requería muchos registros para poder darse cuenta que cada 18 años se volvían a repetir las cosas. ¿Cómo? Pues hicieron registros de mucho tiempo atrás y a eso le llamaron el Saros. A veces le decimos ciclo Saros, pero Saros significa ciclo. Es como pleonasmo decir ciclo Saros. Poco más de 18 años es lo que mide. Y era ya empleado y fue heredado directamente hacia los griegos, que los griegos tomaron muchísima de la información de los caldeos. Los griegos, pues, ¿qué podemos decir de ellos? Hay registros de astrónomos griegos de mucho tiempo atrás, 6 siglos antes de Cristo. Tuvieran ya especulaciones sobre el origen del cosmos, cosas así. Pero tienen ellos seguramente una de las influencias más importantes, así como el mundo árabe, en astronomía. Y además, en este caso, pues, híjole, sobran los nombres de astrónomos griegos, porque tan solo estos que aparecen aquí en estas partes, pues es Tales de Mileto, Anaxágoras, Oenipe de Filolao, Metón, Eudoxos. Son muchísimos nombres importantes. He señalado aquí algunos de los más conocidos y famosos. Claro, ahí no marco a Aristóteles, no marco porque no hicieron trabajos específicamente en astronomía, pero sí los que están marcados ahí en otro tono. Aristarco, Eratóstenes, Hiparco, Ptolomeo. Todos los demás también hicieron trabajo de astronomía. Gémino, Posidonio, Seleucus, Temócaris. Todos ellos hicieron trabajo de astronomía. Aristóteles, cuando mucho, tuvo algunas observaciones con respecto al por qué la Tierra tenía que estar en el centro del universo y todo lo demás moverse alrededor de ella, tratando de rebatir la idea de que la Tierra se movía, porque si se movía, argumentaban ellos, iban a cambiar las posiciones de las estrellas y no se veía. En fin, tenían sus argumentos. De estos, seguramente el más importante de los astrónomos griegos, bueno, Aristarco, pues fue el que midió el tamaño de la Tierra con las sombras al inicio de la primavera. Eratóstenes midió también distancia hacia la Luna, calculó con los eclipses el tamaño proporcional de la Luna y la Tierra, estimaron la distancia al Sol. Hicieron muchas aportaciones importantísimas para esa época, que fueron poco a poco derivándose en más y más. El que integró mucho más de todo esto, claro, fue Hiparco, que lo pongo aquí en negrita. Hiparco es el más importante de los astrónomos griegos, con mucho es el más importante, es reconocido como el padre de la astronomía incluso, aunque no es tan famoso como muchos otros de estos nombres que aparecen aquí, pero es indudablemente el que más hizo cosas. Y lo voy a hablar un poco de él. Él nació en el año 190 a.C., murió en el 120 y tuvo 70 años de muy productiva vida. Él le dio mucha importancia al registro preciso de las cosas. Llevaba el catálogo de estrellas, de los primeros catálogos con mucha precisión, con 1000 estrellas, eran precisamente de Hiparco. Fue capaz a partir de eso de predecir una gran cantidad de eclipses. Cambió los tiempos precisos de muchos fenómenos naturales. Fue incluso quien trabajó con las primeras tablas trigonométricas. Es el que inventó las tablas trigonométricas antes de que el inventor dijéramos la función seno y coseno, que después se formalizaron, pero porque necesitaba calcular los tiempos distintos. Se dio cuenta de que la luna a veces viajaba más rápido en el cielo y a veces iba más lento. Eso es lo anterior a entender que su movimiento es elíptico.
Y se dio cuenta también de la precisión de los equinoccios. Se dio cuenta de que los astrónomos griegos anteriores habían puesto coordenadas que no estaban bien, pero él no supuso que no estaban bien las coordenadas. Dijo, no, ellos, los astrónomos, estuvieron en lo correcto, lo que está cambiando es el cielo. Y con eso descubrió que los equinoccios iban cambiando de fecha. En el momento en el que el paso del Sol se cruza con el ecuador de la Tierra dibujado en el cielo, va moviéndose de posición. Se dio cuenta de que cambiaban los equinoccios. Eso lo podemos ver en un momento más con el estelario. Y calculó que eran 28 veintitantos mil años, 28.000 años para que se repitiera esto. Solo hay un trabajo de él, pero gracias a Ptolomeo pues conocemos todo lo que hizo, porque él transcribió todo eso, todo lo que tenía a la fecha. Ptolomeo lo puso en el Almagesto. Y bueno, dejó otras cosas, la manera como se nombra las estrellas, las diferencias de mediciones de año, que mejoró mucho la inclinación de la Tierra. Hizo una gran cantidad de logros que vale la pena. Vale la pena ver la biografía de Hiparco, que es el más importante de los astrónomos griegos. Fue el que definió, de hecho, latitud y longitud, que es lo que se emplea ahora en geografía. Ahora, estos son por números los astrónomos griegos esta es la línea del año cero. Hubo un aumento enorme de astrónomos griegos y poco a poco fue en declive después. Cambiaron las cosas. Y llegó el oscurantismo. Entonces, con el oscurantismo se perdió mucho de la información que se tenía, se quemaron libros, se detuvo el progreso de la astronomía y de muchas ciencias en Europa, pero continuó en China, en los egipcios, el mundo musulmán, se continuó todo esto, pero llegó el Renacimiento. Y con el Renacimiento se retomaron muchas de las cosas en Europa, particularmente al que le cayó esto, el que se estaban dando estas circunstancias, fue cuando nació fue Nicolás Copérnico. Y dentro de sus estudios, él trabajó en el modelo heliocéntrico. Ya Aristarco había dicho que el Sol estaba en el centro, pero no le hicieron caso, ningún griego le hizo caso, Aristóteles tampoco le hizo caso, y como la palabra de Aristóteles era de mayor peso, se mantuvo así todo el tiempo. Nicolás Copérnico lo retomó, no quiso decir nada por temor de la Inquisición, a quien había que temerle, ya habían quemado gente por decir cosas de este estilo. Así que escribió todo lo que dijo y sus amigos comenzaron a leerlo, lo insistían en que publicara, él no se animaba a publicar. Finalmente murió y se publicó su libro que fue leído por muchos, y es la primera vez que el hombre pues deja de ser el centro del universo. Es un golpe muy duro para el homocentrismo. La diferencia es que el heliocentrismo se explica muy bien y de manera sencilla el movimiento de los astros, y con el geocentrismo los astros tienen que moverse de manera muy compleja, con los epiciclos que habían definido los astrónomos y matemáticos griegos. Este sería el movimiento en el geocentrismo comparado con el heliocentrismo. No hay una enorme diferencia en lo sencillo que queda si nos ponemos al Sol en el centro. Nos olvidamos de que la Tierra es el centro. Ahora, un gran apoyo para la teoría de Copérnico fue el hecho de que Galileo Galilei, que era ya un científico conocido por hacer trabajos en hidráulica y en otras cosas, en óptica, le llegó la noticia de que alguien había inventado un telescopio. Con solo la idea de cómo era, él armó el suyo y se puso a ver la luna, el cielo, todo lo que alcanzaba a ver. Y ahí se dio cuenta de las lunas de Júpiter, de las fases de Venus, de los montes y los cráteres. En fin, dibujó las manchas solares. Apoyó con los satélites de Júpiter, con las fases de Venus, la teoría de Copérnico. Pero claro, le dijeron que eso no podía ser así. Tuvo problemas con la Inquisición en un juicio que duró mucho tiempo. Vivió encerrado en su casa, murió ciego por andar viendo manchas solares. El Sol nunca debe observarse, y mucho menos con telescopio. Él lo veía ya cuando estaba muy abajo en el horizonte, pero aún así se quemó los ojos. Y claro, vivió encerrado el resto de su vida. Más o menos por esas mismas fechas. Claro, lo que dejó como legado Galileo escrito en apoyo a la teoría de Copérnico fue más que suficiente para que esa se divulgara por su propio peso, porque tenían la razón, y entre los conocedores el material se iba conociendo, porque era evidente que era mejor teoría que el geocentrismo, la Tierra en el centro hacía un desastre en los movimientos.
y el Sol en el centro explicaba perfectamente todo. Quien tuvo unas observaciones muy bien hechas durante esa época fue, aquí están algunos de los dibujos que dejó Galileo y cálculos. Las manchas solares, por supuesto, aquí están. Ahora, Kepler fue alguien que se dedicó durante buen tiempo a tratar de demostrar que las órbitas de los planetas eran círculos perfectos, creados por una divinidad, pues, ¿no? El dios. Y aprovechó las observaciones de Tycho Brahe, que eran las observaciones más precisas. Desde la época de Hiparco no hubo observaciones más precisas hasta que llegó Tycho Brahe, que puso un observatorio muy sofisticado para la época y ahí hizo las mejores observaciones de todos los tiempos hasta esa fecha, y las heredó Kepler. Kepler, a partir de ellas, con los numeritos que tenía Tycho Brahe, se puso a hacer cálculos para demostrar que eran círculos. No pudo probar que eran círculos, tuvo que llegar a que eran elipses, y declaró ahí, se postuló las leyes del movimiento planetario, las tres leyes de Kepler del movimiento de los huevos. Básicamente, las órbitas no son círculos, son elipses. Los planetas van más rápido cuando van más cerca del Sol. Esa es otra cosa importante, era lo que ya había observado Hiparco, precisamente. Ahora se explicaba. Y la relación entre la distancia y el periodo. Es decir, a qué distancia tiene que tardarse tanto en dar la vuelta al Sol. Es lo que dice la tercera ley. Y hizo otros trabajos importantes, entre ellos la primera novela de ciencia ficción, Kepler. Y las leyes del movimiento de las órbitas, estas tres leyes de Kepler, fueron deducidas a partir de las observaciones. Fueron por el método deductivo. Sin embargo, con la llegada de Isaac Newton y la postulación de las leyes de la mecánica clásica, la gravitación universal, etcétera, etcétera, particularmente la segunda ley de Newton, la que dice que fuerza es igual a la masa por aceleración. Newton, para ver que sus leyes estaban bien, que eran por método inductivo, a partir de su fuerza igual a masa por aceleración, deduce, que es método deductivo, las leyes de Kepler y llega a las mismas expresiones que llegó Kepler a partir de observaciones. Comprobó con sus leyes las leyes que había dicho Kepler. Y entonces ahí definitivamente pues el geocentrismo pues lo hicieron a un lado porque no había manera no se sostenía de ninguna manera. Más o menos estas son las fechas en las que ocurrieron las cosas. Copérnico murió antes de Tycho. Tycho observaba mientras Galileo, cuando Galileo ya estaba entrando a la astronomía, fue la muerte de Tycho. Galileo comenzó a observar hasta 1608, ya después de muerto Tycho. Kepler heredó todo eso. Galileo no le creyó mucho a Kepler, fueron contemporáneos, Galileo vivió más. Y fue hasta después de la muerte de Kepler cuando Newton nace y posteriormente deduce las leyes, las mismas leyes exactamente. Ahora, desde ese entonces hacia acá han habido una gran cantidad de descubrimientos. Ellos son de los más importantes, de Hiparco, Ptolomeo, Copérnico, Galileo, Kepler, Tycho Brahe, no lo puedo dejar a un lado, Newton con las leyes de la mecánica clásica. Y llega en el siglo XX cosas muy importantes que ocurrieron. Por supuesto, la teoría de la relatividad general de Einstein, que hizo entender mejor la geometría del universo. Y luego algunos más, Shapley, que hizo una revisión de dónde estaban los cúmulos globulares distribuidos en el espacio. Y cuando se dieron cuenta de que la Tierra no estaba en el centro de los cúmulos globulares, dijeron, no, pues ni siquiera estamos en el centro del universo. Aún si le damos vuelta al Sol, tampoco estamos en el centro del universo. Y luego Hubble demostró que la Vía Láctea, nuestra galaxia, era una más porque Andrómeda era otra galaxia alejada de nosotros. Ni siquiera era la galaxia de nosotros el universo. Era una de tantas galaxias que había en el universo. Y con esto, pues el geocentrismo, el homocentrismo en general, pues cayó a la lona para ya no poder levantarse. Para esto, el siglo anterior, del 19, ya Darwin le había pegado otro gran golpe al homocentrismo al haber postulado una terrible teoría para la gente que nos consideraba la gran cosa, demostrando que éramos una especie más en este planeta, que veníamos de primates anteriores a nosotros,
Así que pues el homocentrismo ya para el siglo XX fue su muerte definitiva, cuando se vio que ni siquiera éramos el centro del universo, no éramos el centro de nada ni una especie en especial, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Estos son algunos de los grandes nombres y algunos de los grandes cosas que hicieron por nosotros. Y de esto mismo quisiera pedirles que respondieran unas preguntas, solamente son dos preguntas que me pueden mandar por correo electrónico. Mi correo electrónico aparece ahí en la diapositiva, en la información. Y son dos preguntas. Primeramente, siendo Hiparco el más importante de los astrónomos griegos, ¿por qué no es tan conocido? Ahí pueden elaborar un poco sus hipótesis al respecto, pueden platicar entre ustedes con otras personas más, si gustan, y traten de, o consulten por internet, ¿por qué será que no es tan conocido como otros más famosos, ¿no? Y una más que tiene que ver también con lo de Hiparco y que tiene que ver con su descubrimiento del desfase de las estaciones. ¿Por qué los calendarios antiguos se desfasaban las estaciones? Ahora tenemos año bisiesto y agregamos días a cada cierta cantidad de años. Pero ¿por qué se desfasaban en la época antigua? Esta es una pregunta muy importante que deriva también de las observaciones de la precesión de la eclíptica. Entonces son dos preguntas que pueden encontrar por ahí, no van a batallar mucho. Si tienen dudas de alguna, pues pueden también consultarme a mí para que los oriente un poco más sobre la respuesta correcta. Y hasta aquí dejamos este primer tema de historia y de los personajes importantes. Vamos a seguir ahora entonces con un video sobre sucesos revolucionarios en la astronomía.